Hoy le hemos llamado a la palabra levántate. Y, y bueno, Dios siento que Dios me ha ido guiando a esto durante las últimas 2 semanas en las que me ha costado más trabajo que nunca despertarme por la mañana. Y me sonaba la alarma y le daba a posponer. Y me volvía a sonar y le volvía a dar a posponer. Y así como varias veces, ¿no? Cuando normalmente me levanto sin alarma ni nada, o sea, le busco las vueltas a la alarma, me levanto unos minutos antes de que suene. Las últimas 2 semanas he estado en guerra con esa alarma. Ti, 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 posponer. Ti, 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 posponer. Y, y creo que no soy el único, ¿no?, que batalla con esto. Y, y creo que tiene un poco que ver también con el modo de vida que llevamos en general. Nos levantamos por la mañana con mucho sueño, nos tomamos nuestro rato, nos lavamos la cara, nos tomamos un café, nos espabilamos, nos hartamos de hacer cosas y llegamos por la noche exhaustos, diciendo cuántas cosas he hecho y cuántas cosas me han quedado por hacer. Y a la mañana siguiente otra vez. Y en eso estamos, ¿no? Y muchas veces llega la noche, a mí me pasa, yo hace tiempo que no veo una película entera. O sea, hay películas que la he visto en 7 días. Veo los 10 primeros minutos, me duermo al día siguiente. ¿Por dónde me quedé? Pues, vi 5 minutos. Adelanto, así, a lo mejor me pego una semana para ver una película, ¿no? Y esto del sueño también me hizo pensar que hay muchísimas personas que mueren al año por el sueño, porque se quedan dormidos al volante y tienen un accidente. Hay muchas personas que pierden su trabajo porque se quedan dormidos, llegan tarde o no llegan al trabajo. Seguramente muchas parejas se rompen porque se echa una siesta y no aparece. ¿Y dónde está este? Y está dormido. Seguro muchos amigos se enfadan. Oye, quedamos a las 7, sí. Y la siesta se alarga, la alarma se pospone y el amigo se queda esperando. Pero somos conscientes de que el sueño es algo vital. Mientras que dormimos, nuestro cuerpo pasa por procesos biológicos, neuronales, que cada vez se van estudiando más y nos hacen ver que son imprescindibles, ¿no?, para nuestro día a día. Tú puedes dejar de hacer casi todo menos de dormir. Entonces podemos decir que el sueño es algo que nos permite vivir de una manera eficaz, ¿vale? Sin embargo, si le ponemos la coletilla y hablamos del sueño espiritual, es otra cosa diferente. Así como el sueño puede ser mortal y puede a un conductor llevarlo a tener un accidente, el sueño espiritual puede ser incluso peor. Porque cuando tú estás dormido físicamente, tú estás en un estado de inactividad. Alguien se moverá, algún sonámbulo habrá, alguien que ronque, pero estás en un proceso de inactividad. Sin embargo, cuando estamos dormidos espiritualmente, puedes estar todo el día haciendo cosas. Y puedes estar estresado, corriendo para acá, corriendo para allá, viendo a este, viendo al otro, haciendo los mandados, cuidando a mi madre, sí. Pero espiritualmente, ¿en qué punto estás? ¿En qué estado estás? Muchas veces evaluamos lo energético que es alguien o lo pilas que está por lo rápido que se mueve. Pero ¿a dónde le está llevando esa rapidez? ¿Dónde le está llevando ese ajetreo? Si nos dejamos llevar por eso, al final tendemos a buscar riqueza o por lo menos cubrir necesidades. Nos lleva a buscar fama, nos lleva a buscar caer bien, nos puede llevar a buscar el placer en todos los ámbitos, en toda lo amplio, la amplitud de ese sentido. Y sin embargo, cuando vemos a alguien que está despierto espiritualmente, lo vemos al instante, lo notamos en su mirada, lo notamos en la forma de hablar. Vemos que esa persona vive como si fueran los últimos días. Antes hablaba con Luis, estamos en los últimos días. Y cuando ves a alguien que está despierto espiritualmente, lo ves por eso, porque está viviendo como si hoy fuera el último día. ¿Y qué es lo que quiere hacer el último día? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo ves. Lo peligroso de estar dormido es que estamos insensibles
estamos inconscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Alguien está dormido, se está incendiando su casa y hasta que la llama no le coge no es consciente. Cuando estamos dormidos espiritualmente están pasando muchas cosas en el ámbito espiritual alrededor nuestra. Pero como estamos dormidos no estamos siendo conscientes. Y esto me llevaba a un pasaje bíblico. Me llevaba a la historia de Eutico. ¿Conocen a Eutico? Vamos a leer en Hechos 20, del 7 al 9. Vemos como Pablo, en uno de sus viajes misioneros, paraba en Troas. Y dice la palabra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Cuando leemos este pasaje y vemos que Eutico se durmió, que estaba en la ventana, que murió, ¿no? Y podemos hacer rápidamente una comparativa entre ese sueño físico y el sueño espiritual. Podemos ver la ventana como la conexión entre lo que estaba pasando dentro de la casa y lo que estaba pasando fuera de la casa. Dice la palabra que había muchas lámparas. Podemos ver la casa al interior como algo súper iluminado y se alargó hasta la medianoche. Podemos verlo de fuera como algo oscuro, ¿no? Entonces es muy fácil hacer el símil, ¿no? Entre la luz, la presencia de Dios, la palabra que compartía Pablo dentro de la casa, y la oscuridad, la noche, en el exterior. Y este joven, dice la escritura, que estaba en la ventana. Estaba entre las cosas de dentro y las cosas de fuera. ¿Vale? De alguna manera podríamos llegar incluso a pensar, como dice Apocalipsis, ni eres frío ni eres caliente, sino tibio y te vomitaré de mi boca, ¿no? Podemos llegar a pensar incluso que, poniendo imaginación, que Eutico estaba tibio y estaba entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y podemos imaginar a Satanás desde fuera haciéndole caricia para que se durmiera. Y cuando se dormía, atacarle y que cayera, ¿no? Yo esto me lo imagino como cuando estás en el sofá viendo la película, minutos 10, 30 segundos, cambio de escena, como que te relajas después de la otra escena y de repente como que acomodas la cabeza al cojín. ¡Ay! Y ya das un pasito más, ¿no? Pues me imagino a ti con la ventana también como que, mira, Pablo está haciendo un está bebiendo agua, Pablo. ¡Ay! Y acomodándose un poquito, ¿no? Hacia afuera, ¿no? De la ventana. Ahí es donde el enemigo nos quiere. Ahí es donde el enemigo nos quiere. Y ahí es donde juega con nosotros. Y el enemigo no va a venir y te va a decir, oye, duérmete que te voy a tirar. No. A cada uno el enemigo nos trata de una manera. Cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, por así decirlo. Tenemos nuestras batallas. Si leemos la palabra en Primera de Pedro 5:8, aquí Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Encima no se cansa, ¿sabes? Porque tú puedes estar batallando y dices, voy a descansar. ¡Pum! Te comió. Es horrible. Vamos a pasar a Romanos. Hay un versículo de Pablo en Romanos que nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí nos está hablando de la oscuridad del día, ¿no? Seguimos en ese símil. Y dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
El otro día hablábamos, ¿no? En el SEAN, la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del espíritu, ¿no? Y aquí Pablo nos lo está dejando claro, ¿no? Las obras de la carne. Parece que se establece una relación entre el sueño espiritual y las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad, ¿no? Y muchas veces, vivimos en una sociedad en la que se ha normalizado muchas cosas que a priori, cuando leemos las escrituras, dices, wow, pero qué castigado está esto y qué normal se ve hoy en día, ¿no? Tú sales aquí a sol, paseas un poco y te das cuenta de la sociedad en la que vivimos y parece complicado, ¿no? Porque parece que lo fácil, parece que es dejarse llevar por eso y no mantenerse firme, ¿no? Ser el raro, o ser el que va a contracorriente. Pero es imprescindible que no bajemos la guardia. El enemigo está buscando el resquicio que le dejemos libre para entrar. Un conductor, hablando antes que hablábamos de un conductor con sueño, puede estar espabilado durante las 6 horas que dure su viaje. Pero en cuanto empieza a pestañear con un poquito más de lentitud de la cuenta, se está poniendo en riesgo. Y puede subestimarlo, y puede poner la música más fuerte, abrir la ventanilla, pero ahí está el sueño. Y está poniéndose en riesgo. De la misma manera nosotros nos estamos poniendo en riesgo cada vez que permitimos que el enemigo nos acomode la cabeza en el cojín. Cada vez que suena la alarma le damos a posponer y lo que hacemos en vez de levantarnos nos giramos para el otro lado. Y suena la alarma, parecemos un filete, ¿sabes? ¿No? Aún así, muchas veces parece que estamos solos ante estas situaciones o que somos muy diferentes a las personas que están fuera. Y si vas andando por la calle y te da miedo lo que ves alrededor, te felicito. Porque el Espíritu Santo te está hablando, te está guiando. Pero no entremos en juzgar a las personas que están dormidas. No podemos hacer eso. Todos podemos dormirnos. A todos nos puede entrar sueño. A todos el enemigo nos puede acomodar la cabeza. No podemos entrar en ese juicio. Tenemos que mantenernos firmes, pero sobre todo ser luz. Cuando hay luz cuesta más trabajo dormirse. Sin embargo, antes hemos cantado que la gracia es más grande que el pecado. Creemos en un Dios misericordioso. No creemos en un Dios castigador, ¿verdad? Si seguimos leyendo el pasaje de Eutico, vamos al versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dios tuvo misericordia de Eutico. Utilizó a Pablo, se echó encima de él, como había hecho Elías y Eliseo anteriormente, que habían resucitado a otros jóvenes. Y Eutico volvió a la vida. Después dice la escritura que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vemos como a pesar de habernos quedado dormidos, a pesar de haber caído y a pesar de haber muerto, Dios no deja a Eutico en la muerte. Dios utiliza a Pablo para levantar a Eutico. Y hasta ahora hemos estado viendo, ¿no? Y juzgando, no a Eutico, pero sí a los hechos, ¿no? Que nos iba revelando la palabra de que estaba en la ventana, de que estaba dormido. Y eso podemos verlo en otros y podemos verlo en nosotros mismos. Sin embargo, si leemos las escrituras con más detalle y empezamos desde el principio, podemos ver que el primer día, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana,
El primer día de la semana, para mí es como el diezmo. Es apartar lo primero para Dios. Aquí no está diciendo que sea lunes, que sea miércoles. Aquí la palabra a mí me está diciendo que lo primero de su tiempo era para Dios. Y estaba Pablo allí, que aun teniéndose que ir al día siguiente, hasta la medianoche estaba dando un discurso. Los viajes de Pablo no eran en el AVE o en el avión, que duerme por el camino. Los viajes de Pablo... Y ahí estaban. Dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Utico que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, Vale. No dice uno de los jóvenes, dice un joven llamado Eutico. Ahí llama la atención, ¿no? Está hablando de Pablo y los discípulos. Estaban en Troas, que es en la costa de la actual Turquía. Pablo había estado allí antes, había predicado. Había gente que había creído y estaban formando iglesias. Y Pablo había vuelto, de vuelta, que volvía para Judea y se cruzó por el camino en Troas para ver a los discípulos, seguramente para darle instrucciones, para alentarlos, y querían celebrar la cena del Señor, querían partir el pan, ¿vale? En esa época no se reunían en grandes teatros, decía, que viene Pablo al Santiago Bernabéu, vamos a poner un escenario, 100.000 personas, no. Ahí está hablando del aposento alto, eso sería una casa, un ático sin ascensor, ¿sabes? Con estudio, salón, cocina, comedor, dormitorio, todo junto, ¿sabes? Pablo había llegado allí, había fundado la iglesia. Los discípulos habían hablado a otras personas. O sea, yo me imagino allí todo el mundo expectante de escuchar a Pablo. Está hablando de un joven al que seguramente le hubiera tocado subirse a la ventana porque otro no se hubiera subido. También dice la palabra que había muchas lámparas en el aposento. Las lámparas en esa época no era esto. Las lámparas en aquella época eran velas. Velas o con suerte una antorcha. Eso consume muchísimo oxígeno. Y eso va debilitando y va cargando el ambiente. Entonces, el hecho de que Eutico esté en la ventana puede ser no elegido por él. No tiene por qué ser que Eutico estaba pendiente de lo que pasara afuera. A lo mejor era el único sitio que quedaba libre. Es que si no se ponía en la ventana agarrado como podía, no escuchaba la palabra que Pablo tenía para ellos. Y aquí vemos... Espérate, Edu. Aquí vemos también que dice rendido de un sueño profundo. Para rendirte primero tienes que batallar. Si no hay batalla, no hay rendición. O sea, podemos ver cómo Eutico estaba batallando. Eutico, ese joven, podría haber estado en la calle jugando, molestando a otro niño, podría haber estado en cualquier sitio, en su casa durmiendo ya a la medianoche que era, pero él estaba allí, en la ventana, como podía, escuchando la palabra, luchando contra el sueño. Eutico estaba en la casa del Señor. Él estaba tratando por todos los medios me recuerda a mí a las 12 de la noche con una película buena. No podemos condenarnos ni podemos juzgarnos por encontrarnos a veces en una ventana. Muchas veces no elegimos nosotros ponernos en una ventana. Cuando hablo de una ventana es entrar en un estado en el que el mundo está ahí, te llama, lo escuchas, lo ves, lo hueles. Yo no creo que Eutico haya elegido estar en esa ventana. Y muchas veces pasamos por circunstancias en las que nos vemos en esa ventana, en la que estamos en el trabajo y vemos las cosas que habituales para la sociedad. O salimos a cenar y vemos las cosas habituales para cenar. O hablamos con un amigo, con familiares. Y el enemigo viene. Hola. Y si estamos dormidos no nos damos cuenta de que es el enemigo, estamos insensibles. Y empezamos poco a poco a dejarnos llevar, a dejarnos llevar, a dejarnos llevar con la posibilidad de caernos. Más aún, podemos ver a personas
que a la clara se ve que están en una ventana, que están en un estado delicado espiritualmente. Pero no podemos juzgarlas. Esas personas pueden no haber elegido eso. Nos toca a veces trabajar en algo que nos queremos. Nos toca a veces un familiar que nos insiste en cosas que nos queremos. Tenemos historias del pasado que no hemos conseguido eliminar de nuestra vida. No podemos culparnos ni condenarnos. Lo que tenemos que hacer es luchar. Tenemos que batallar por no dormirnos. A todo el mundo le gustaría estar calentito, en primera línea, escuchando a Pablo en la presencia del Señor. Pero hay veces que toca estar en la ventana. Y tenemos que ver también que el estar en la ventana puede darnos aire, que el estar en la ventana puede hacer que estemos en lugar de no estar. Y lo que tenemos que hacer es poner nuestra atención ahí. Poner nuestra atención ahí. Lamentablemente en esta historia Eutico no pudo resistir el sueño y terminó cayendo. ¿Vale? Sin embargo, ahora que profundizamos en la escritura tenemos la certeza de que él estaba en la presencia del Señor. Él había elegido estar allí. Él estaba batallando, igual que todos tenemos alguna batalla. Y por eso, porque él estaba allí en el lugar correcto, con las personas correctas, en la presencia de Dios y buscando de Dios, es por lo que podemos ver en el versículo 10 que Dios usó a Pablo para que se echara sobre él y lo resucitara. Está claro que Dios quiere que perseveres. Está claro que Dios quiere que seas fuerte, que luches. Dios quiere que ganes la batalla. Pero eso no quiere decir que no esté ahí cuando caigas. Satanás muchas veces nos engaña y caemos. No tiene por qué ser una caída de un aposento de una tercera planta. A lo mejor nos doblamos el tobillo así un poquito y no tiene que ser algo escandaloso. Pero Satanás es especialista en engañarnos también y en hacernos ver que no somos lo suficiente para ser perdonados, que lo que hemos hecho es demasiado grave para que Dios nos perdone, que no nos merecemos la misericordia de Dios. Y no podemos caer en ese engaño. No, a nuestra despertada espiritual no le podemos dar a posponer. Porque cuanto más profundo durmamos, cuanto más acomodemos nuestra cabeza en el cojín espiritual, más vamos a ir a las garras del enemigo. Yo creo que si llevamos esto al plano espiritual, podemos ver como Dios puso a Pablo ahí, igual que en nuestra vida. Dios pone a pastores, pone a líderes, pone a amigos, pone a padres, a madres, a primos, a hermanos de la iglesia que te dan una palabra en un momento apropiado, que te dan un abrazo cuando más los necesitas, que te invitan a un café cuando lo necesitas. Y ese es Dios obrando. No podemos estar esperando que aparezca un rayo, una nube, un ángel poderoso y te diga, ven. Dios habla de muchas maneras. Y utiliza personas, utiliza su propia escritura. Algunas veces es un versículo lo que nos despierta, lo que nos levanta. Pero hay que estar despierto. Hay que estar sensible. Hay que estar consciente espiritualmente a lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice la escritura que después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. A mí me encanta Pablo.
O sea, es que dice que hasta la medianoche no, me voy de empalme, ¿no? Que se dice, me voy sin dormir. ¿Sabes? Y eso pasa cuando uno está en la presencia de Dios, es que no quiere irse, es que tiene una cosita que dice que esto no lo quiero romper. Así estaría Pablo con todos los discípulos allí, dice, y así salió porque no le quedaría de otra. Y aquí un detalle que dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, Eutico muere, lo resucitan y no se va a su casa corriendo a llorar, no. Dice, vamos a partir pan. Hemos venido a comer a la cena del Señor, vamos a darla. ¿Que Pablo va a seguir hablando? Aquí estoy yo. Para mí eso es aprovechar una segunda oportunidad. Cuando Dios nos resucita y nos da otra oportunidad, nuestro chip cambia. Y estamos expectantes y estamos despiertos, más despiertos que nunca. Ahí es donde tenemos que volver. Todos aquí estoy seguro que hemos tenido un momento en el que hemos sentido que hemos vuelto a nacer. Ahí es donde tenemos que volver. Ese es el estado en el que estamos despiertos, estamos sensibles, estamos conscientes de lo que espiritualmente está pasando. Ese primer amor del que siempre nos habla, vuelva al primer amor. Ahí es donde tenemos que ir. Yo creo que Dios podría haber evitado que Eutico cayera. ¿No lo pensáis? Si pudo resucitarlo, fácilmente podría haber hecho que no cayera. Pero si Eutico no hubiera caído, nosotros no sabríamos quién es Eutico. Porque lo que nos cuenta no nos dice que hizo más que caerse, morir y resucitar. O sea, Pablo no hubiera obrado el milagro. Dios no hubiera usado a Pablo para resucitarlo y no hubiera habido el avivamiento que hubo en Troas luego. Muchas veces nuestras oraciones, me incluyo el primero, son, Señor, no me hagas sufrir, no me dejes meter la pata, ayúdame a escoger correctamente, ¿no? Pero Dios está más preocupado de que aprendamos que de cualquier error tonto, cualquier caidita que tengamos, de que nuestro orgullo salga dañado. Y muchas veces nos empeñamos incluso, y me veo yo el primero, o sea, y camuflamos eso en fe. No, yo tengo fe de que Dios no va a permitir que yo meta la pata. Dios va a hacer que yo elija lo correcto. Dios no me va a dejar caer. Y eso es fe. No, hermano. No, hermano, eso no es fe. La fe es creer que Dios es capaz de hacer lo imposible. Lo posible lo puedes hacer tú. No podemos pedirle a Dios que haga lo que nos toca a nosotros hacer. No podemos pedirle a Dios que haga algo que nosotros tenemos que aprender. No podemos pedirle que evite que pasemos por una situación por la que tenemos que pasar para aprender. Jesús se lo pidió al Padre. Pase de mí esta copa. No. Y nos va a pasar. Que tengamos oraciones en las que le pidamos a Dios que nos evite cierta copa. Pero la fe que tenemos que tener es que Él va a estar ahí aunque nos caigamos. Que nos va a resucitar y que nos va a levantar cuando nos caigamos. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir y nadie... O sea, el sufrimiento es inherente al ser humano. No podemos quitárnoslo. No podemos quitarnos el sufrimiento y tampoco las cosas que no dependen de nosotros. No podemos evitar estar en una ventana. Pero sí podemos tener la fe de que si buscamos de Dios, si estamos en su iglesia, si estamos rodeados de las personas correctas, si estamos buscando de Él, aunque caigamos, nos va a levantar. Esa es la fe. Euticos quería saber de Dios. Quería conocer más de ese Jesús del que hablaba Pablo. No le importaba
la hora que era, no le importaba lo que hacían los amigos. Él quería estar ahí, estuvo batallando hasta el final. Y aunque cayó, Dios lo levantó. Entonces, hoy, si queremos saber más de Dios, no hace falta que muramos. Dios nos puede dar una vida nueva hoy. Nos puede dar vida eterna. En el caso de Eutico era una vida física. Le resucitó de la vida física. Pero Dios lo que quiere, más allá de la vida física, es darnos una vida eterna. Una vida espiritual en comunión con Él, en el que le busquemos día tras día. En el que busquemos estar en su presencia. En el que seamos luz para todas las personas que están dormidas. Para que seamos una alarma que despierte y moleste al que está dormido. Yo después de este pasaje de Eutico, no creo que haya ni caídas pequeñas y caídas grandes, no creo que haya cosas pequeñas y cosas grandes. Yo creo que hay un Dios que es capaz de hacer lo imposible y que su mirada está puesta en nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que le importa, no le importa qué tan alta esté la ventana, no le importa la batalla que estés pasando, no le importa lo que hiciste ayer. No le importa que el enemigo venga a atacarte y te dejes llevar. No. Dios lo que quiere es que le busques. Que vayas a su presencia. Que batalles. Y Él a cambio lo que te da es la certeza de que si lo buscas vas a tener vida. Y vida eterna. Eso no se puede comprar con nada que te dé lo que dicen Romanos. Ni glotonería, ni lascivia, no se puede comparar con nada. Sentir la presencia de Dios en tu vida, sentir la mano de Dios en lo imposible, no hay otra cosa. Entonces yo hoy os invito a que seáis valientes. Todos tenemos una parte de nuestra vida en la que despertar espiritualmente. Todos tenemos una batalla en la que nos tenemos que fortalecer. Y lo que te invito hoy es que no le des a posponer. Lo que te invito hoy es que te despiertes antes que la alarma. Yo quiero volver a levantarme antes de que suene la alarma. Es una satisfacción, o sea, de despertarte, te estás lavando la cara y suena la alarma y dices, te invito a eso. Te invito a eso. Vamos a buscar de Dios. Vamos a tener la certeza de que aunque nos caigamos, Él va a estar ahí. Y si caemos, y si nos dormimos, si nos resbalamos, me da igual, un tropezón, no hace falta que te des con la boca en el suelo. Un tropezoncito, busca de Dios. No dejes que el enemigo empiece a hacer una bola de ese sueño. No permitas que te haga... No. Busca a Dios. Búscalo y batalla. Así que la próxima vez que suene una alarma en vuestra vida espiritual, no le dé a posponer, dale a detener. Hay otra opción que es detener. Y es como, no me hace falta posponer, ya me voy a despertar. Tener esa certeza de me voy a despertar. Porque el posponer es de cagado. El posponer es como que sí, voy abriendo los ojos, pero me da miedo detenerla. Porque, ¿y si me duermo otra vez? No, vamos a darle a detener. Vamos a darle a detener y vamos a levantarnos. Amén. Muchas gracias a todos.